El legado oculto del Puente del Diablo. Desde tiempos inmemoriales, el Puente del Diablo se ha erigido majestuosamente como un coloso impregnado de relatos no narrados y misterios insondables. En su enigmática y silente presencia, innumerables generaciones han descubierto un lugar mágico y temible a la vez, donde las líneas entre lo tangible y lo incomprensible parecen desvanecerse en la neblina de lo desconocido. Este antiguo monumento, envuelto en leyendas y rumores susurrados con reverencia y miedo, se ha mantenido firme a través de los siglos, desafiando el paso del tiempo y guardando celosamente sus secretos más oscuros. Hoy, me encuentro al borde de sumergirme en una aventura que promete trascender todo lo que alguna vez creí saber sobre el mundo. Una verdadera odisea que tiene sus raíces en el vibrante corazón de mi patria, la República Dominicana. Estoy a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido, impulsado por una mezcla de temor y fascinación, hacia un viaje que desentrañará las capas de lo real y lo fantástico, mostrándome la delgada línea que separa nuestra existencia de los misterios que yacen más allá. Mi nombre es Luis Alberto, tengo 32 años, y desde mi más tierna infancia, he sido testigo de cómo la vida puede ser un camino repleto de obstáculos y desafíos. Crecí en un hogar marcado por la ausencia de una figura paterna, un vacío que se palpaba en cada rincón de nuestra modesta casa, una sombra perpetua de lo que podría haber sido y nunca fue. Desde esos años formativos, las circunstancias me empujaron a asumir prematuramente el papel de sostén de mi familia, convirtiéndome en el hombre de la casa mucho antes de lo que cualquier niño debería. Con esfuerzo y determinación, trabajé incansablemente, asumiendo cualquier tarea que estuviera a mi alcance, para brindar apoyo a mi madre y a mis 2 hermanos menores. La adversidad se transformó en una presencia constante en mi vida, una compañera inseparable que, con cada desafío superado, fue forjando mi carácter y delineando el camino que mi destino seguiría. Soy dominicano, nacido y criado en la tierra del merengue y el calor humano. Un país de contrastes donde la belleza de sus paisajes se entrelaza con la dureza de la lucha diaria de su gente. En esta tierra, la resiliencia es una virtud heredada, y yo no soy la excepción. Mi profesión como camionero, aunque elegida por necesidad más que por vocación, se ha convertido en el medio a través del cual he buscado salir adelante, ofreciéndome tanto una vía de escape como un recordatorio constante de los retos que enfrento. Este oficio, que me ha llevado por caminos largos y solitarios, ha sido al mismo tiempo mi salvación y mi condena, permitiéndome proveer para los míos, pero también enfrentándome a la soledad y a los peligros inherentes a la carretera. En este viaje llamado vida, mi fortaleza y mi determinación han sido las herramientas con las que he labrado mi destino, siempre con la esperanza de un futuro mejor para mí y para aquellos a quienes amo. La reciente revelación del embarazo de mi novia trajo consigo una oleada de emociones encontradas, entre ellas, una profunda preocupación que se sumó a la ya existente y enrevesada trama de mi situación económica. La perspectiva de convertirme en padre, aunque emocionante, añadió una urgencia palpable y una nueva dimensión de desesperación a mis esfuerzos por asegurar un futuro estable para los que más amo. En mi búsqueda de soluciones, la oportunidad de un nuevo empleo se presentó como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Un trabajo que, a primera vista, parecía ser exactamente lo que necesitaba para aliviar la carga financiera que pesaba sobre mis hombros. La misión era aparentemente sencilla: transportar una carga desde el bullicioso corazón del Distrito Nacional, atravesando paisajes variados y caminos sinuosos, hasta llegar a Pedernales, en el extremo más sureño del país. Una tarea directa para alguien con mi experiencia al volante, o al menos eso pensé. Lo que inicialmente no comprendí fue que este trayecto me llevaría a cruzar el mítico Puente del Diablo, un nombre que había escuchado en historias y susurros, pero cuya verdadera naturaleza nunca había tenido motivo para explorar. Este puente, envuelto en leyendas y mitos, se erige en un punto donde, según cuentan, el velo entre nuestro mundo y lo inexplicable es más delgado.
un lugar de encuentros inexplicables y fenómenos que desafían la lógica. A pesar de mi escepticismo natural, no pude evitar sentir una creciente inquietud al acercarme a este lugar emblemático, sin saber que este viaje se convertiría en mucho más que una simple entrega. Sería una odisea personal que desafiaría mi percepción de la realidad, llevándome a confrontar leyendas que nunca imaginé posibles y a cuestionar la firmeza de lo que consideraba cierto. Era una noche sin luna, densa y oscura, envuelta en un silencio casi tangible, cuando el reloj dio las 9 y comencé el viaje que se hallaba ante mí. El aire, fresco y pesado, parecía estar saturado de una expectativa inusual, casi como si tuviera la capacidad de presagiar los singulares y desconocidos eventos que se desplegarían a lo largo de esta singular odisea nocturna. Mientras avanzaba, sumergiéndome más profundamente en el manto de oscuridad que cubría el camino, era la imagen mental de mi familia y la idea de mi futuro hijo, lo que infundía en mi corazón una mezcla de determinación y valentía para enfrentar lo desconocido. Cada kilómetro recorrido a través de esta noche sin estrellas era un paso más hacia la realización de mis esperanzas y sueños, pero también hacia lo inexplorado y, posiblemente, lo incomprensible. A medida que me adentraba en este viaje, no solo físico sino también emocional, los pensamientos de mi pareja y del niño que venía en camino se convirtieron en mi faro, iluminando la oscuridad con la promesa de un nuevo amanecer después de esta larga noche. Era esta profunda conexión con mi futuro, con lo que estaba en juego, lo que me proporcionaba la fortaleza necesaria para seguir adelante, impulsándome a través de la incertidumbre y el silencio ensordecedor que me rodeaba hacia el destino que me esperaba. El Puente del Diablo, con su aura de misterio y leyenda, se erguía imponente a mitad de camino en mi ruta, un marcador no solo geográfico sino también narrativo en el viaje que había emprendido. Este lugar, envuelto en un manto de historias y supersticiones, había capturado la imaginación y alimentado los temores de los lugareños durante generaciones. Se contaban relatos de cómo el puente servía como un umbral, un punto de confluencia para energías y entidades que desafiaban toda explicación racional, un escenario en el que se habían tejido historias de desapariciones misteriosas y eventos inexplicables que habían desafiado el paso del tiempo. La reputación del puente como un lugar de encuentro para lo sobrenatural y lo inexplicable lo había convertido en un símbolo de curiosidad y respeto reverencial entre aquellos que conocían sus leyendas. A pesar de que mi mente se inclinaba hacia el escepticismo y de que la lógica dictaba que las historias eran meros productos de la imaginación popular, una parte de mí no podía descartar por completo la inquietud que empezaba a crecer a medida que me acercaba al puente. Era difícil ignorar el peso de la historia y las narraciones que habían impregnado ese lugar con un aura de misterio. La sensación de inquietud que me invadía no era simplemente miedo a lo desconocido, sino también un reconocimiento de que, tal vez, existían aspectos de nuestra realidad que estaban más allá de nuestra comprensión. Esta mezcla de fascinación y aprensión se intensificaba con cada kilómetro que me acercaba al Puente del Diablo, un nombre que en sí mismo evocaba imágenes de una conexión ancestral con lo arcano y lo oculto. Mientras avanzaba en mi camino, no podía evitar sentir que me adentraba no solo en una parte oscura de la geografía del país, sino también en un capítulo no escrito de su ricatapesca de mitos y leyendas. Al aproximarme al Puente del Diablo, el escenario que me recibió parecía sacado de una narrativa antigua, casi como si el tiempo y el espacio convergieran en ese preciso instante para sumergirme en una atmósfera de otro mundo. La niebla, espesa y envolvente, comenzó a surgir de manera casi sobrenatural, tejiendo un velo de misterio alrededor de todo, transformando el paisaje en una escena etérea y desconocida. La visibilidad se redujo drásticamente, hasta el punto de que el mundo más allá de mi parabrisas se convirtió en una masa indistinta de sombras y formas borrosas. Con la esperanza de disipar la cortina de niebla que se cernía frente a mí, activé las luces altas del camión,
solo para descubrir que su luz luchaba inútilmente por penetrar la densidad opresiva de la bruma que se cerraba a mi alrededor. Fue en ese momento, en medio de esta atmósfera cargada de una tensión casi palpable, cuando lo inimaginable se hizo realidad. El motor de mi camión, que hasta entonces había rugido de manera constante y fiable, comenzó a emitir sonidos de protesta antes de sucumbir a un silencio ominoso. A pesar de todos mis esfuerzos por revivirlo, girando la llave con una mezcla de desesperación y esperanza, el motor se negó a responder, dejándome varado justo en la mitad de aquel puente legendario. La ironía de mi situación no escapó a mi percepción. Allí estaba, en el corazón de una de las leyendas más inquietantes de mi tierra, experimentando en carne propia el tipo de suceso inexplicable que hasta entonces había relegado al reino de la ficción. En la quietud que siguió al cese del motor, rodeado por una niebla que parecía poseer vida propia, la realidad de mi circunstancia comenzó a asentarse, dejándome con una sensación de vulnerabilidad ante las fuerzas desconocidas que, según decían, habitaban este lugar. Enfrentado a una situación desesperada, con mi camión inmovilizado en medio de aquel puente envuelto en misterio, y mi visión obstruida por la niebla impenetrable, no tuve otra opción que abandonar la relativa seguridad de mi vehículo en busca de asistencia. Al abrir la puerta y poner un pie sobre el pavimento, una sensación de aislamiento me sobrecogió, como si al cruzar ese umbral hubiera entrado en una dimensión donde el tiempo y el espacio jugaban bajo reglas diferentes. El silencio que me recibió era absoluto, una quietud sepulcral que parecía amplificar cada uno de mis movimientos, haciéndome extremadamente consciente del sonido de mis pasos resonando contra el suelo antiguo del puente, un eco solitario en la vastedad del vacío. Casi de inmediato, un frío inusual y penetrante comenzó a infiltrarse en el ambiente, cortando a través de mi ropa y mordiendo mi piel con su toque gélido. Era un frío que parecía emanar no solo del aire, sino de la misma esencia del lugar, cargado de una intención que iba más allá de las simples leyes de la naturaleza. Y entonces, tan palpable como el aire que luchaba por respirar, llegó la inquietante sensación de no estar solo. Era como si una multitud de ojos invisibles me estuviera observando desde la oscuridad, escondidos entre las sombras que la niebla apenas lograba ocultar. Esta percepción de una presencia oculta, vigilante, se adhirió a mí con tal intensidad que pude casi sentir el peso de sus miradas, añadiendo una capa de ansiedad a la ya tensa atmósfera que me rodeaba. Mi odisea a través del Puente del Diablo no solo fue una batalla por mi supervivencia, sino también un viaje de autodescubrimiento. Enfrentando mis miedos y desafiando los límites de lo posible, emergí no solo intacto, sino transformado, portador de secretos que cambiarían mi vida para siempre. Al concluir este relato, me doy cuenta de que lo que he vivido y lo que ahora comparto trasciende la mera anécdota personal. Es, en esencia, un testimonio profundo de lo insondable, un testimonio vivo de cómo, guiado por las manos invisibles del destino, me vi obligado a atravesar el umbral de aquel lugar marcado por el misterio y la leyenda, conocido como el Puente del Diablo, y cómo, contra toda probabilidad, logré regresar para narrar mi experiencia. Esta historia, tejida con hilos de realidad y enigma, se erige como una crónica de resistencia humana frente a lo desconocido, del amor profundo que nos motiva a enfrentar nuestros mayores temores, y de una búsqueda incansable de la verdad en los confines más oscuros de nuestro mundo, donde lo inexplicable se sitúa apenas un paso más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir y nuestra mente puede comprender. En el núcleo de esta odisea se encuentra no solo el desafío de enfrentar lo desconocido físicamente, sino también el viaje interior hacia la comprensión de que existen aspectos de nuestra existencia que desafían la lógica y el entendimiento humano. Es un recordatorio de que, en el vasto tapiz de la realidad, hay hilos que se extienden hacia lo desconocido, hilos que, cuando se tiran de ellos, revelan verdades que son tanto aterradoras como fascinantes. Mi viaje a través del Puente del Diablo,
Es una metáfora de la lucha eterna del ser humano por entender su lugar en el universo, una lucha que nos lleva a confrontar no solo los misterios del mundo que nos rodea, sino también aquellos que residen dentro de nosotros mismos.